y cómo es que debemos aproximarnos a un hecho histórico como este, sin las pasiones del momento. Claro. Sí, sobre el pacto de Punto Fijo, o mejor dicho, al pacto de Punto Fijo no le faltan enemigos y críticos, sobre todo en los tiempos del presente, pero basta revisar los aportes y toda la sociedad que se construyó fundamentada en ese pacto, en ese acuerdo, y también dando cuenta de la importancia de la negociación política y de los acuerdos entre los diferentes sectores, independientemente de las diferencias que se tengan ideológicamente hablando o de las prácticas que quieran hacer al llegar al poder. Yo creo que el pacto de Punto Fijo fue una rectificación de errores, por ejemplo, de Rómulo Betancourt a toda la experiencia vivida durante el trienio ADECO. El profesor maneja muchísimo mejor que yo porque fue su tesis doctoral ese tema. Y nada, o sea, lo que fue un gobierno sectario, que fue justamente el periodo del trienio ADECO, se tuvo que abrir a entender y a reconocer al otro, y eso quedó estampado el 31 de octubre de 1958. Fíjate, el propio Wolfgang Larrazábal, que asume el 23 de enero del 58, le toca enfrentar 3 golpes de Estado en menos de 9 meses. 2 del general Castroleón y otro en septiembre, otra sonada militar. Y el pacto cuando se firma el 31 de octubre del 58. Fidel Castro entra en La Habana el 1 de enero del 59. O sea que cuando se firma el pacto, lo que se está buscando es conjurar a los enemigos militares de la democracia venezolana. No todos los militares eran enemigos de la democracia, pero habían unos evidentemente que sí. Claro, y es un pacto que además se refleja, o sea, fue un acuerdo entre 3 partidos, pero que tiene una repercusión social importante, porque basta revisar, por ejemplo, la obra de Juan Carlos Rey, que estudió bastante también ese periodo, para entender que, bueno, que ese pacto se terminó reflejando en todos los aspectos de la sociedad, un gobierno de todos, entre comillas, porque obviamente hay un sector que dijo que fue excluido, que estamos hablando de los comunistas, pero fue un pacto que se reflejó en el empresariado, en los sindicatos, en todos los gremios, en estudiantes, la iglesia, o sea, todos... Sí. Conjurados, todos armados en fundamentar una democracia en Venezuela. Les pregunto, ¿tiene parangón, se puede equiparar con otros eventos en América Latina, quizás con el pacto en Chile, una vez que cae la dictadura, para darle quizás continuidad a políticas de gobierno independientemente de los partidos? El pacto de Punto Fijo inspiró el pacto de la Moncloa en España. Y el pacto de la concertación en Chile los inspiró, fue un documento importante, una experiencia muy importante para ellos, pues, en esas negociaciones. Sí, y además en medio de un ambiente tan tenso, no solo por la Guerra Fría, sino por las dictaduras que abundaban en el continente, que eran muchas. Venezuela, empieza en democracia y es una excepción en el continente, por eso también se reciben tanta cantidad de migrantes posteriormente de América Latina. Lo que sí creo que también es importante es delimitar de qué periodo a qué periodo va el pacto, porque en el presente se ha señalado a los 40 años como la democracia puntofijista, y no es del todo así. El pacto era finito. Bueno, el pacto se termina... Cuando URS sale. Cuando URS sale, cuando Alberto Lleras Camargo y Rómulo Betancourt proponen la separación de Cuba de la OEA. Ahí termina, ahí sale, y entonces empieza lo que se llamó la Guanábana, que era verde por fuera, blanco por dentro. Ahora, fíjate, hay que recordar esto, Jesús. Gracias al pacto, Betancourt pudo enfrentar un atentado en el que por segundos no pierde la vida. Exactamente. El porteñazo, el carupanazo, el barcelonazo, o sea, varios alzamientos militares de la derecha y de la izquierda. O sea, los intentos de invasión de Cuba en los 60. Eso es posterior, pero encuentran base dentro de ese consenso que hay entre partidos y que quedó expresado en el pacto. Pero ahora que mencionas la palabra partidos, ¿qué sentó el pacto de Punto Fijo? Que también podría ser llamado también el pacto de Punto Fijo para ese sistema de partidos que se consolidaban como parte de la democracia en nuestro país. Bueno, yo creo que el reconocimiento al otro, o sea, que Betancourt
reconociera, bueno, mira, no puedo cometer los mismos errores del trienio. Yo creo que eso es fundamental, porque hemos visto muy pocos a políticos reconocer sus errores. Yo creo que Betancur lo reconoció. Es más, de ese pacto, no sé exactamente si fue en esos años, el profesor que me corrija, pero le dan, hay una famosa foto de Betancur, creo que sale Gallegos, y con López Contreras en el Senado. Y con Uslar. O sea, estamos entendiéndonos con todos porque todos tenemos el mismo propósito, solo que las formas son diferentes. Entonces yo creo que allí está el valor del pacto en sí mismo, y pese a, obviamente a que lo han satanizado y han criticado. Y también hay que señalar que Villalba y Caldera, que fueron terribles enemigos de Acción Democrática en el trienio, también aceptaron las reglas del pacto. Exactamente. Y de llevar una convivencia de adversarios, pero pacífica, civilizada, porque la oposición durante el trienio ADECO fue feroz. Y también el gobierno de Betancur fue muy sectario. Claro. Entonces, de acuerdo, el pacto es, bueno, aprendimos la lección, vamos a tratar de construir esto bajo otros parámetros. Bueno, y no en vano, eso dio pie a 40 años de democracia, ¿no? Tal cual. Claro, y además, fíjate, eran diferentes partidos, diferentes ideologías, de cierta manera, diferentes directrices, pero el mismo propósito era la democracia liberal. Por eso el Partido Comunista no entra dentro de ese pacto, porque su planteamiento era eso, una democracia totalitaria, distinta obviamente, de un solo partido. Aquí el valor era la competitividad en elecciones libres. El pluralismo. El pluralismo, claro, y el Partido Comunista tenía un cordón umbilical con la Unión Soviética, donde hay un régimen de partido único. Esa no es una democracia. Exactamente. Que además imagino que les pasará a ustedes, a ambos como historiadores, cuando escuchan esas condenas tanto de detractores como de quienes alaban, que quizás pecan de no entender el momento en el que eso se da y cómo respondía a las circunstancias, claro. ¿no? Por ejemplo, una de las que... ¿Cuánto sacó en las elecciones del 58 Gustavo Machado por el Partido Comunista en las elecciones? El 1% de los votos, el 1%. Entonces, claro, si tú ves ese fenómeno desde la izquierda de nuestros tiempos, dices, mira, qué gran injusticia. No, pero es que era el 1% de la población. Sí. Claro. Sí. Por eso no se pueden extrapolar los hechos históricos. Y cuando se hacen, terminan siendo historias mal contadas. Es así. Sí. Además me parece estupendo que los tres estamos de acuerdo, ejemplo también de lo que estamos hablando, porque por ejemplo cuando hablábamos de Carlos Andrés, el profesor tiene una posición distinta a la mía y es lo rico también del debate, pero aquí fíjate que tenemos posiciones similares porque justamente se trata de eso, de reconocer que no fue un pacto excluyente de élites como se ha. Pero yo me quedo con el resultado, con lo que le permitió al país y lo que representó en términos de desarrollo y progreso, la estabilidad y gobernabilidad en esos 40 años de democracia, ¿no? Ahora, otra cosa, cuando gobierna Leoni ya no es el pacto de punto fijo. Leoni gobierna en alianza con Uslar Pietri, no con Caldera. Y Caldera pasa a la oposición. A la oposición. Sí, al gobierno de León. Sí. Entonces, lo que tú dices, la gente simplifica y dicen, todo esto es el pacto. No, ahí hubo muchísimos matices, muchos matices. Muchísimos. ¿Por qué Leoni no quería gobernar con Caldera? Se ha especulado mucho sobre eso, pero realmente Leoni se formó como abogado laboralista en Bogotá y él identificaba al socialcristianismo y a Caldera con el Partido Conservador Colombiano. Y no podía gobernar con el Partido Conservador. Por eso busca a Uslar, que es un liberal. Bueno, imagínate cuando había discusiones sobre ideologías, incluso en el seno de cuando esas discusiones tenían fundamentos y no eran superficiales como las que vemos en redes sociales. Bueno, Jesús, como siempre ha sido un gusto inmenso conversar contigo en esta ocasión, tratando de quitar el polvo y la paja del pacto de punto fijo a sus 65 años. Y bueno, y siempre después de estas conversaciones vienen unas canciones muy particulares. Este se llama Báilame, de Nacho. Sonidos que